Bienvenido, te saluda tu amigo y servidor Carlos Ocaña. Bienvenido al curso Matrimonios en Victoria desde una perspectiva bíblica. Para mí es un privilegio convertido en bendición poderte saludar a la distancia y desearte de todo corazón que usted y yo tengamos un tiempo muy especial a donde podamos compartir diferentes experiencias, diferentes momentos, pero de manera muy especial, ¿verdad? El conocimiento que deseo compartirle en esta tarde, que sea un conocimiento basado en la palabra de Dios y en otros contenidos que hemos preparado para usted a la distancia. Bienvenido. Este es el primer módulo del curso Matrimonios en Victoria desde una perspectiva bíblica. Agradezco su paciencia por estar con su servidor en este bonito día, donde quiera que usted nos esté oyendo y viendo. Vamos a tener un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación, donde usted y yo aprenderemos demasiado. Déjeme contarle que tengo 18 años de ministerio pastoral. También tengo una licenciatura en Ciencias de la Educación. Y como usted ya vio, ¿verdad? En mi presentación, para mí es una gran alegría, es una gran bendición poder iniciar con usted este primer módulo que lleva por título ¿Cómo ser un buen padre viviendo en realidad como un hijo del rey? Iniciemos. El objetivo general de este curso es equipar a los participantes con los principios bíblicos y herramientas prácticas necesarias para fortalecer y restaurar matrimonios, permitiéndoles experimentar una relación conyugal llena de victoria, amor y compromiso, según la enseñanza de la palabra de Dios. El objetivo particular, principalmente de este módulo, es proporcionar a los participantes una comprensión profunda de los principios bíblicos que guían el papel de un padre, equipándolos con herramientas prácticas y perspectivas fundamentadas en la palabra de Dios, para cultivar relaciones familiares saludables, fomentar el crecimiento espiritual de sus hijos y modelar un liderazgo amoroso y responsable en el hogar. Como bien se dará cuenta, este primer módulo va enfocado de manera especial para todos los hombres que forman parte de una familia, que son cabeza de hogar, que son un padre, o para aquellas personas, ¿verdad?, que también tienen el deseo de formar una familia, un hogar en algún momento de su vida. Todo lo que aquí veamos durante este curso, Matrimonios en Victoria, desde una perspectiva bíblica, será de gran ayuda para su vida. El objetivo específico de esta unidad es desarrollar un entendimiento profundo de los principios bíblicos que guían el rol del padre en la familia, identificando y aplicando prácticas concretas para fomentar relaciones familiares saludables y edificar un hogar centrado en los valores cristianos, enriqueciendo así la dinámica matrimonial y promoviendo una vida familiar en victoria, según los preceptos de la Biblia. Bienvenidos, iniciemos. Disfruta de este momento. Confía en Dios porque Él te hizo a su imagen y semejanza. Usted que es varón, que forma parte de una familia, Dios lo hizo a usted a su imagen y semejanza. Independientemente de las circunstancias que usted esté enfrentando, a las pruebas, a las necesidades, a las complicaciones de la vida que pueden surgir, ¿verdad?, en el entorno familiar, es bueno recordar nosotros en este momento que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. No somos productos de la casualidad. Dentro del corazón de Dios, dentro del plan divino de Dios para toda la creación, usted estaba presente en el pensamiento de Dios. Por eso, hoy es usted un hombre, independientemente de la edad que usted tenga, independientemente de las circunstancias que esté viviendo, independientemente de cuánto tiempo usted lleve dirigiendo una familia, usted es imagen
y semejanza de Dios. De tal manera, puedo recordarle a usted que usted es una persona única ante los ojos de Dios y de su familia. Y como ello, usted no tiene comparación. Si pudieran checar, ¿verdad?, todas las huellas dactilares de nuestra mano, aún el ADN biológico de cada uno de nosotros, nos daríamos cuenta que de todos los millones de hombres en el mundo, no hay ninguno comparado a usted y a mí. ¿Qué significa esto? Que ante los ojos de Dios nosotros somos personas únicas. Aprendamos de la Biblia en esta hora. Génesis capítulo número 5, versículo 2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Desde el libro de Génesis capítulo 5, versículo 2, la palabra de Dios nos enseña que Dios hizo a toda la humanidad. Pero antes de toda la creación, el primero en formar, el primero en crear, el primero en diseñar de toda la creación, de todo lo que usted como hombre hasta el día de hoy conoce, lo primero fue Adán. Y gracias a Adán, usted y yo existimos en esta tierra. Aunque también, ¿verdad? Damos gracias a nuestro Dios y la Biblia nos enseña eso, que después de hacer la creación y después de hacer Adán, pues Dios, ¿verdad? Para no dejarnos solos ni desamparados, forma de una costilla del hombre, forma a quien hoy nos acompaña en esta tierra, a su esposa, a la mía, a su pareja o la mía, que es a Eva. Y de Eva parten todas las mujeres de toda la humanidad. Pero bueno, ya tendremos el momento de hablar de ellas mientras vamos a hablar de nosotros. Así que ponga usted mucha atención, evite las comparaciones, usted es único, con sus talentos, con sus dones, con sus cualidades, con su carácter, con todo lo que usted es. Usted es una persona única ante los ojos de Dios y de los hombres. Siguiente punto. Un hombre de Dios ama incondicionalmente. Voy a volver a repetir el texto de esta diapositiva y es uno de los temas de este primer módulo. Un hombre de Dios ama incondicionalmente. Y si usted se pregunta en esta tarde, ¿por qué un hombre de Dios ama incondicionalmente? Bueno, tenemos que entender, ¿verdad? A nuestro Dios primeramente. En el libro de Juan, capítulo 3, en su versículo 16 y 17, la Biblia dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Del libro de Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, Dios nos enseña en cómo amar a toda su creación. De tal manera que la palabra de Dios dice que Dios amó a todo el mundo. Si usted conoce a Dios, si usted tiene temor de Dios, si usted ha escuchado de Dios, si usted desea enamorarse o está profundamente enamorado de Dios, entonces usted y yo somos hombres ante los ojos de Dios y de nuestra familia que debemos de amar incondicionalmente. Esto a pesar de las diferencias, esto a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas de la vida. A veces como pareja, ¿verdad? Tenemos diferencias muy marcadas que quisieran robarnos la paz y la tranquilidad a nosotros como hombres. Sabemos muy bien, ¿verdad?, que una jornada de trabajo, lidiar con personas fuera de la casa, salir muy temprano de la casa y regresar tarde a convivir con nuestra familia, sabemos que es desgastante. Y más desgastante es cuando regresamos y tenemos algún roce, ¿verdad? Tal vez con un hijo, con una hija, tal vez con un vecino fuera de casa, tal vez con la misma esposa. Pero quiero decirle algo. Usted ha sido diseñado por parte de Dios para amar con todo su corazón. Si usted está sintiendo que le falta amor para dar a su familia, pídaselo a Dios. Y creo que Dios llenará su corazón de fe y llenará su corazón de amor, porque Juan 3,
versículo 16 dice que Dios amó al mundo. Y si Dios amó al mundo, recuerde que usted y yo somos imagen y semejanza de Dios. De tal manera, debemos de amar también a aquellos que están a nuestro alrededor. Dios permita que su familia y la mía pueda ser llena del amor de Dios, y ese amor de Dios, pues bueno, ¿cómo lo vamos a conocer? Expresándolo a través de nuestras palabras, nuestros sentimientos, perdón, nuestras emociones, y también con nuestras acciones y con nuestras actitudes. Alrededor de usted hay gente muy valiosa, muy importante, que desea conocer el amor que Dios ha puesto en su vida y ha puesto en su corazón para que esa familia esté en paz. Varón, Dios puede llenar tu corazón del amor de Dios. Avancemos. Un hombre de Dios ama a Dios y le teme. Le hago una pregunta a usted que me está viendo por medio, ¿verdad?, de esta conferencia virtual con este tema, ¿verdad?, tan hermoso que lleva por título Matrimonios en Victoria desde una perspectiva bíblica. Usted ya se habrá dado cuenta perfectamente que estamos tocando temas de la Biblia. Yo le puedo recomendar que si usted tiene una Biblia en casa, puede investigar, al igual que doy las citas bíblicas, o en su caso, después de escuchar esta conferencia con este primer módulo, usted puede imprimir, ¿verdad?, estas mismas diapositivas en formato PDF que son totalmente para usted, y después cotejar con la palabra de Dios, sea por internet o físicamente hablando, lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Vuelvo a repetir, un hombre de Dios ama a Dios y le teme. ¿Qué dice el libro de Salmos, capítulo 128, en su versículo 3 y 4? Tu esposa será como vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen, dice la palabra de Dios. ¿Es usted cabeza de hogar? ¿Es usted imagen y semejanza de Dios? ¿Desea que su corazón esté lleno del amor de Dios para amar a su familia? Así como Dios amó a la humanidad y dio a su único hijo para salvarle. Bueno, si usted desea que su esposa y sus hijos sean de grande bendición para Dios y su vida, el Salmos capítulo 128, versículo 3 nos da un consejo maravilloso y dice que toda esta bendición es la bendición del Señor para los que le temen. A veces nuestro hogar está en guerra, está en crisis, estamos pensando en un divorcio, en una separación. A veces tristemente hay golpes o violencia familiar. Y muchas veces nosotros como hombres, ¿verdad?, independientemente si tenemos un título, un trabajo, un prestigio, una posición social, nos preguntamos, ¿qué le está faltando a la familia? ¿Qué le está faltando a mi matrimonio, a mi relación con mis hijos? En muchas ocasiones, varón, lo que le falta al varón de la casa es tener el temor de Dios en su corazón. Porque cuando un hombre, ¿verdad?, como usted y como yo, comenzamos a temer a Dios con todo nuestro corazón y comenzamos a amarle con todas sus fuerzas, pues bueno, ahí está la bendición reflejada en la esposa y en los hijos, todo por temer a Dios y amarle de todo corazón. Antes de avanzar, quiero darle un consejo. Tema a Dios y ámele con todo su corazón. 18 años de matrimonio de su servidor. Uno de los principios medulares de mi familia que ha traído gran bendición es que su servidor, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, ha tratado de amar a Dios y de temerle. ¿Y sabe por qué recomiendo esto? Si queremos tener un matrimonio en victoria, porque si somos capaces de amar a Dios y de temerle, somos capaces de amar a toda la familia, independientemente de las dificultades. Continuemos. Un hombre de Dios es compasivo. Dice la palabra de Dios, Salmos capítulo 103, versículo 13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Este es un punto muy importante. A veces tenemos conductas, ¿verdad?, que adquirimos, que aprendimos en el pasado.
A veces nosotros como varones cometemos el error de decir, yo soy como mi padre y mi padre nunca se dejó. Yo soy como mis tíos que nunca se dejaron mangonear y aquí en esta casa se hace lo que yo diga. A veces olvidamos, ¿verdad?, que Dios puede darnos sabiduría, entendimiento, amor, comprensión y compasión para los que están viviendo cerca de nosotros. Es importante que así como el Padre se compadece de los hijos, dice la Biblia, se compadece Jehová de los que le temen. El Salmo 103, versículo 13 nos está enseñando que por la compasión de Dios, muchos varones en este momento todavía están de pie, tienen una familia, tienen un trabajo, tienen salud o están enfrentando un momento difícil, pero tienen la ayuda de Dios para salir adelante. Dios permita que nosotros, usted y yo, podamos tener compasión. ¿De quién dice la Biblia? Precisamente de nuestros hijos. ¿Y por qué comentarle o enseñarle a usted este aspecto en su vida en esta tarde? Porque a veces la familia nos falla. A veces los hijos le sacan canas a los padres o corajes. A veces hay padres o madres estresadas en una familia que por no poder saber manejar sus emociones o por no compadecerse de los hijos o de la familia en algún momento de su vida, pues esos hogares estallan, explotan y ahí comienza el problema, ¿verdad?, de la confusión, de un sentimiento de autodestrucción. Quiero comentarle que cuando no tenemos compasión nosotros, los varones de nuestra familia, incluyendo la esposa, incluyendo los hijos, o tal vez usted ya no viva con su esposa por cualquier circunstancia, ¿verdad? Y tal vez usted esté a cargo de los hijos. Quiero decirle de todo corazón que es necesario compadecernos de ellos, porque de una u otra forma nosotros seguimos siendo el ejemplo de la casa. Aunque en muchas ocasiones fallamos, aunque en muchas ocasiones no hemos cumplido lo que hemos prometido, pero si somos compasivos, así como Dios es compasivo con nosotros, creo que tendremos momentos de mucha bendición y de mucha paz. ¿Cómo demostrarle compasión a la familia? Tal vez mejorando nuestra conducta, tal vez teniendo un tiempo a solas platicando con ellos, tal vez reflexionando sobre las probables soluciones de algunos conflictos. Creo que es un buen tiempo para que usted en este curso y su servidor reflexionemos sobre la importancia de poder ser compasivos. Lo contrario a ser compasivos, pues bueno, es tener, ¿verdad?, una actitud negativa todo el tiempo, de revancha, de rencilla y de pleitos. Un hombre de Dios sabe disciplinar. Proverbios capítulo 23, versículo 13 y 14 dice de la siguiente manera. Pido disculpas. Dice la palabra de nuestro Dios. No dejes de corregir al joven, que no va a morirse si lo castigas con vara. Al contrario, castígalo con vara y lo librarás de caer en el sepulcro. Pareciera ser que esto fuera contradictorio a lo que acabo de mencionar en la diapositiva anterior, pero no lo es. Esto está hablando un poco de disciplina que nosotros como hombres podemos tener en el hogar. ¿Cuántos padres han sido golpeados por sus hijos? ¿Cuántos padres, después de trabajar muchos años en una casa y esforzarse por la familia, cuando los hijos crecieron, los hijos terminaron corriendo a los padres y hoy los padres viven lejos de casa, lejos de la familia y enfrentando el mundo con una soledad emocional en sus vidas? Si usted tiene hijos todavía que dependen de usted, el consejo sabio en este punto de este primer módulo es: corrijamos a nuestra familia y específicamente ¿a quién? A nuestros hijos. Corregirlos, ¿verdad? Aunque la palabra de Dios aplicado al contexto y al tiempo en el que se escribió este versículo de la Biblia, recomienda, ¿verdad?, que nuestros hijos no van a morir si los castigamos con vara.
Hoy el sentido de la comunicación puede ser más abierto, más extenso. Tenemos un teléfono celular, tenemos WhatsApp, tenemos un lenguaje, tenemos tiempo o debemos de tener tiempo para poder charlar con ellos. Es necesario que corrijamos a nuestros hijos. No todo el tiempo la corrección es física, ¿verdad? A muchos de nosotros, bueno, la corrección fue de manera diferente. Hoy hay muchas maneras de poder corregir a los hijos. Si podemos evitar que nuestros hijos caigan en errores, caigan en dificultades más fuertes en su vida, por no haber aprendido ellos a ser disciplinados en el hogar, bueno, con toda la sabiduría, con todo el amor y con toda la compasión, corrijamos a nuestros hijos, porque más vale un grito a tiempo que 1000 después. Quiero hacerle una pregunta a usted en esta hora. ¿Corrige usted a sus hijos? ¿Tiene usted el valor necesario para poder corregirlos? Quiero comentarle que corrección no es agarrarlo a golpes y casi matar a la familia. No, no. Corregir muchas veces es poner ciertas sanciones, es poner ciertos lineamientos, principios en la familia que hacen falta para que nuestros hijos respeten a la cabeza del hogar. ¿Qué dice la palabra de Dios en torno a los hijos? Quiero tocar este punto. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. ¿De qué manera nuestros hijos van a comenzar a honrar a Dios y van a honrar a sus padres? Pues en la medida, ¿verdad? En la forma en la que nosotros también les enseñamos que la disciplina es buena en la familia. Un hombre de Dios es ejemplo para sus hijos. Varón, Dios te ha puesto en la casa, Dios te ha puesto en la familia como cabeza de hogar, dice la Biblia, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Proverbios capítulo 20, versículo 7 dice la palabra de Dios. Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. En tus espaldas, usted trae las huellas de sus hijos. Cada actitud que usted toma, sus hijos están observando. Cada palabra que sale de su boca, sus hijos están observando. La manera en que usted trata a la madre de sus hijos lo están observando y lo están aprendiendo. La manera en que usted se conduce fuera de las cuatro paredes de su casa también es un ejemplo para sus hijos. Dios permita que usted y yo y nuestros hijos, después de nosotros los varones, darles el ejemplo, Dios bendiga a nuestras generaciones. Pero me llama la atención lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 7. Dios bendice a los hijos del hombre honrado. Ya usted lo entiende perfectamente, ¿verdad? Más claro, ni el agua. Pero también puedo imaginar que Dios bendice a los hijos del hombre educado, respetuoso, atento, cariñoso. Dios permita que nuestros hijos, el día que usted y yo no estemos, nuestros hijos puedan decir, tuve el mejor padre de todo el universo. Eso será maravilloso. Y tal vez no puedan decir eso, ¿verdad? De todo el universo, pero tuve el mejor padre que me pudo haber tocado en mi familia, porque mi padre siempre fue un hombre que nos dio el ejemplo. Un hombre de Dios intercede por sus hijos. Le hago una pregunta a usted. Puedo imaginar, ¿verdad?, que usted tiene fe, porque el simple hecho de haber entrado, ¿verdad?, a este curso, Matrimonios en Victoria, desde una perspectiva bíblica, pues tocó algo de su vida, de su corazón o de su fidelidad hacia Dios por medio de la fe que usted le expresa. Le hago una pregunta a usted antes de avanzar. ¿Ora o ha orado usted en algún momento por sus hijos? ¿Qué dice Job en relación a este consejo bíblico que hoy le comparto? Job capítulo 1, del versículo 4 y 5. La palabra de Dios dice, perdón, los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían
que se iban turnando entre ellos. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano, ¿quién? Job, y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Y Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job, esto era una costumbre de todos los días. Pregunta para usted, varón, o tal vez para el día que usted tenga hijos, ¿verdad? ¿Conoce usted las pruebas, las necesidades, las dificultades, las guerras internas que sus hijos tienen dentro de su corazón? ¿Será que podemos entender todo aquello que nuestros hijos viven fuera de las cuatro paredes de nuestra casa, de tal manera que podamos estar seguros? No, mis hijos son los mejores dentro y fuera de la casa. Si usted tiene esa certeza y sus hijos se lo han demostrado, excelente. Muchas felicidades. Qué bendición de parte de Dios. Pero no podemos cuidar a nuestros hijos todo el tiempo, ni nos podemos andar vigilando donde entran y salen. Pero si algo nosotros podemos hacer como hombres a imagen y semejanza de parte de Dios, con un corazón lleno de amor, de compasión y de cariño por nuestros hijos. Así como Job, la recomendación en esta tarde es decirle a usted, con todo respeto, es necesario orar por nuestros hijos. Qué hermoso cuando alguien me dice, ¿sabe qué? Yo estoy orando por mis hijos. Aunque ellos no lo saben, yo oro por ellos. Y en más de alguna ocasión alguien me ha dicho, ¿sabe qué? Yo oro por mis hijos. Y a veces les grabo un audio de WhatsApp y ahí hago una oración, tal vez en el trabajo, en el carro, y ellos reciben una oración de su padre. La pregunta en esta hora, ¿cómo se imagina que sus hijos se sienten al saber que usted está orando por ellos? Puedo sentir que más de uno de nuestros hijos siente gozo, siente paz, siente tranquilidad. Qué hermoso cuando uno de mis hijos antes de dormir me dice, papá, ¿puedes orar por mí? O antes de ir a la escuela, papá, ¿puedes orar por mí? Yo los abrazo, les doy un beso y oro con ellos con tal intensidad, porque donde mis ojos no están, los de Dios ahí están. El día que usted y yo ya no estemos y les falte el consejo, tal vez no recordarán todo lo que usted les dijo en vida, en una mesa, en un viaje, en una excursión, no sé, pero sí van a recordar la oración que un padre tuvo sobre ellos desde lo profundo de su corazón delante de Dios. Así que el consejo es, un hombre de Dios intercede por sus hijos. Un hombre de Dios sabe controlar su carácter. Y aquí el tema comienza a ponerse todavía mejor. ¿Cuántos varones en algún momento, verdad, de alguna conferencia me han dicho, yo quisiera confiarle, quisiera yo decirle algo? Tengo un mal carácter con toda mi familia. No sé, pero en el trabajo soy una excelente persona, porque en el trabajo, ¿verdad? Cuidamos el salario, cuidamos las relaciones, pero a veces en la casa se nos olvida. Aunque he conocido hombres, ¿verdad? Con grandes compromisos y responsabilidades que dicen, ¿sabe qué? Yo no tengo problemas de carácter. He escuchado a hijos decir, mi padre tiene un carácter tan hermoso que aunque la tierra se esté partiendo en dos y se esté cayendo el mundo en mil pedazos, el carácter de mi papá es un carácter tranquilo, pacífico, noble, amable, sensato. ¿Qué principio bíblico nos da la Biblia para que usted y yo tengamos un buen carácter? Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20 dice, mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben de estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Quiero hacerle una pregunta. A veces nos hemos confundido. Yo soy un hombre de carácter, pero a veces se escucha más fuerte el tono de nuestra voz que nuestras propias palabras. Pensamos que tener carácter es gritar. Pensamos que tener carácter es hacer muchos ademanes para que la gente nos entienda y nos escucha. Pensamos que azotar la mano en la mesa, eso es tener carácter. ¿Qué nos está recomendando la Biblia? Que estemos
dispuestos a no enojarnos y a no hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Híjoles, esto está muy profundo en nuestro corazón. Es necesario que nosotros meditemos cómo está nuestro carácter. Si tenemos un carácter explosivo, si tenemos un carácter flemático, si tenemos un carácter intemperante, intempestuoso, le pidamos a Dios sabiduría para que Él nos dé de su paz y nos dé de su tranquilidad. Recordando, ¿verdad?, esa parte de la Biblia que dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Bueno, si Dios es capaz de darnos paz, entonces Dios es capaz que por medio de su paz, nuestro carácter se tranquilice. Recuerde que en la casa es mejor que se escuche o que se escuchen nuestras palabras finas, delicadas, sazonadas, calmadas, bien pensadas, acompañadas de actitudes y de acciones, a que los golpes por un mal carácter afecten a la familia. Hay personas que me han dicho, fíjese que mi esposo, fíjese que mi padre, después de un enojo por el mal carácter que tiene, me golpeó tan fuerte que yo hubiera preferido. Me golpeó tan fuertemente con sus palabras que yo hubiera preferido mejor un golpe que todo lo que me dijo por el mal carácter que tiene. ¿Cuántas parejas, verdad, han decidido abandonar a la familia, principalmente a la esposa y los hijos, irse de casa por no tener un padre que escucha, por no tener un padre que comprende, por no tener un padre que dentro de la casa pudo vivir más en la guerra que en la paz con sus seres queridos? Así que recuerde el consejo de parte de Dios: no se enoje mucho, hable poco si es necesario, hable lo necesario, pero hable lo importante, lo necesario, pero no olvide que podemos tener un carácter difícil, pero eso no nos lleva a que seamos gente violenta en la familia. Un hombre de Dios sabe controlar su carácter. ¿Y sabe cuál es lo más hermoso? Que usted lo puede lograr. Y si ya usted lo está viviendo, felicidades, le animo a que usted siga así. Va a tener menos estrés, va a tener menos ansiedad, va a tener menos irritabilidad en su vida, porque la paz de la casa y la paz del corazón y de las emociones valen oro, más en estos tiempos. Un hombre de Dios es proveedor para su casa. Mateo capítulo 7, versículo 9 y 11, ¿qué dice? Ustedes los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. Un hombre de Dios es proveedor para su casa. Recuerde que nosotros, los varones, que tenemos la instrucción bíblica, que leemos libros, que nos damos la oportunidad de tomar una conferencia o a través de un curso como este, Matrimonios en Victoria, desde una perspectiva bíblica, es necesario que nos sacrifiquemos, que nos esforcemos por nuestra familia. Sé que en más de una ocasión, ¿verdad? La familia, pues bueno, no agradece todo el esfuerzo que usted hace. Sé que en más de una ocasión a alguien se le olvida dentro de casa darle las gracias a la cabeza del hogar por salir temprano y regresar tarde a casa, ¿verdad? A comer tarde, a bañarse, a relajarse. Y se le olvida a veces a la familia. Eso sí es cierto, ¿eh? Darle gracias al varón de la casa. Pero la palabra de Dios dice que si nuestros hijos nos piden un pedazo de pan, ¿acaso nosotros le daremos piedra en su lugar? Varón, usted que es valiente, usted que es esforzado, usted que es inteligente, que es sabio, que quiere luchar por su casa, ¿qué le está pidiendo la familia a usted? Y cuando hablamos de la provisión en la vida del hombre por parte de Dios para su familia, quiero decir algo: no todo es dinero, ¿eh? Ni todo es viajes, ni todo es comida, aunque el ejemplo aquí bíblico lo
dirige, ¿verdad?, a un pedazo de pan que alguien está pidiendo a una cabeza de familia. A veces ser proveedor de la familia también tiene que ver con nuestro cariño, con nuestro aprecio, con nuestro amor. Y algo muy importante que quiero comentarles en este momento. A veces se nos ha olvidado ser proveedor de tiempo de calidad para los nuestros. Tenemos tiempo para todos. A veces ni tenemos tiempo ni para nosotros mismos como cabeza de hogar. ¿Cuánto y más para la familia? Bueno, invirtamos los papeles. Si somos capaces de tener tiempo para la gente que no come con nosotros, que no duerme con nosotros, que no enfrenta las adversidades y los retos de la vida, como mi familia, seamos proveedores de tiempo de calidad también con nuestra casa. Porque como decimos, ¿verdad? Aquí en esta parte de México, no podemos ser candil en la calle y oscuridad en la casa. Avancemos. La bibliografía de este curso, y para mí ha sido demasiado importante haber compartido con ustedes este primer módulo. La bibliografía de este curso, todas las citas bíblicas, le comento, se tomaron de la edición Reina Valera 1960, que es la Santa Biblia. Pero también algunos pensamientos expresados por medio de su servidor y algunas frases manifestadas en las diapositivas, pues usted las encuentra. Y le recomiendo ampliamente este libro, Los 5 lenguajes del amor, de editorial Unilit, de Gary Chapman. Hay libros, ¿verdad?, de esta persona para los hijos, para el padre, para la madre, para toda la familia. Y este libro lo recomiendo ampliamente y respeto todos los derechos de autor que tenga el libro. Quiero comentarle que este libro fue número 1 en ventas y lo expresa el New York Times. La siguiente actividad que usted tendrá, ¿verdad? Porque recuerde que después de finalizar los 4 módulos de este curso Matrimonios en Victoria desde una perspectiva bíblica, al terminar cada módulo, usted podrá hacerse acreedor a una constancia por estar activamente presente en este curso. La actividad que le dejo a continuación para que usted pueda continuar, evaluar y ganarse esa constancia de participación es elaborar un mapa mental sobre cómo ser un buen padre. Un mapa mental sobre cómo ser un buen padre. Y las instrucciones es realizar un mapa mental en la aplicación de diseño Canva. Si usted tiene esta aplicación en el celular o en la computadora, puede usted hacerlo. O de otra manera, en cualquier herramienta, ¿verdad? En digital que usted pueda hacerlo o pueda realizarlo. O en su caso, usted lo puede hacer a mano también, a través de una hoja, eso sí, con buena ortografía, un buen diseño, un mapa mental sobre cómo ser un buen padre en base a lo que le he compartido en esta hora. ¿Qué necesita usted para realizar esta actividad? Necesitará computadora, conexión a internet y correo electrónico. Recuerde que la forma de participación en esta actividad es de manera individual y el medio de entrega es por medio del correo electrónico. La ponderación de la actividad es un 25% y usted tendrá un tiempo aproximado de 30 minutos al finalizar el primer módulo con su servidor y podrá enviármelo vía correo electrónico al correo C de Carlos, A de Alberto, 192309 @gmail.com. Así que ahí está la actividad. Le invito de corazón que se esfuerce para que podamos hacernos acreedor de esa constancia por este curso que usted está tomando. Gracias por su atención. Que Dios bendiga a tu hogar y le hago la atenta y cordial invitación para que usted tome el tiempo de poder ver el siguiente módulo, que al igual que este, será de gran bendición para usted y toda su familia. Dios les bendiga, les envío un fuerte abrazo, quedo a sus órdenes. Ahí tiene usted mi correo electrónico y en la presentación virtual antes del inicio de este primer módulo, usted ahí tiene, ¿verdad?, mi número telefónico, el cual usted desde cualquier parte del mundo me puede enviar un WhatsApp y con mucho gusto podemos seguir interactuando.
Que tenga usted un buen día. Dios le bendiga y recuerde que usted es un hombre conforme a imagen y semejanza de Dios, que puede tener compasión, amor en su corazón, disciplina en su hogar y sobre todas las cosas, dar lo mejor de su vida para los suyos. Se despide de ustedes su amigo y servidor, pastor licenciado Carlos Alberto Ocaña Gutiérrez, y a la distancia, muchas gracias por acompañarme. Dios le bendiga.